Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este miércoles 22 de abril del 2026. El día de hoy tenemos una conferencia muy importante tanto para el Instituto como para las Américas, titulada Venezuela Hoy. La conferencia estará dictada por Delsa Solórzano, una muy destacada venezolana. Para empezar, les comento que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. El Inter-American Institute for Democracy está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Dentro de ese contexto de la actuación del Inter-American Institute for Democracy, tenemos una serie de conferencias a lo largo del año, tenemos foros, hay presentaciones en universidades. El Inter-American Institute for Democracy también posee un fondo editorial con más de 100 publicaciones que se han realizado a lo largo de toda su vida institucional. Las mismas las pueden encontrar en la página web del instituto. Simplemente resaltar que el Inter-American Institute for Democracy vive preocupado por la situación, analizar la situación de cada país. En este caso, en el caso de Venezuela, se han realizado varios foros, Cubo Vadis Venezuela. Hace una semana o dos tuvimos la participación de un importante activista, un líder civil, Juan Pablo Guanipa, que nos explicaba la situación de Venezuela. Y en este caso tenemos una conferencista de lujo que es Delsa Solórzano, a quien doy la más cordial bienvenida y a las personas que se han unido a través de las redes sociales del instituto. Para empezar la conferencia, simplemente quiero destacar que la señora Delsa Solórzano es una muy reconocida política y abogada venezolana. Es dirigente de la oposición venezolana, asimismo ha sido y es activista de derechos humanos. Es una reconocida articulista de distintos periódicos, además de ser profesora universitaria. Fue diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela para el periodo 2016 al 2021, además de ser presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sin más de introducción, doy la bienvenida a la doctora Delsa Solórzano para que inicie su conferencia. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Yo soy presidente del Partido Encuentro Ciudadano de Venezuela y tuve el honor de ser una de las candidatas presidenciales que se me dio en el proceso de elecciones primarias para luego respaldar a María Corina Machado como candidata de las fuerzas democráticas de mi país. Agradezco mucho al instituto este evento y su atención permanente para Venezuela, que hoy sin ninguna duda está pasando una situación bastante compleja que creo que vale la pena analizar, porque para algunos tal vez la situación de Venezuela hoy está resuelta y esto no es cierto. La situación en nuestro país hoy, sin ninguna duda, atraviesa una nueva etapa en esta lucha tan larga que hemos dado a lo largo de más de 27 años en nuestra nación y que hoy encara una, como decía, una etapa distinta, pero no menos compleja. En esta etapa que atraviesa nuestra Venezuela, que ocurre después del 3 de enero, indiscutiblemente ha habido cambios en el país. Uno de esos cambios, por ejemplo, es el hecho de que yo pueda estar hoy conversando con ustedes, después de venir de más de año y medio en la clandestinidad, 17 meses para ser exacto, que tuve que estar en la clandestinidad, sin poder no solamente salir de donde me encontraba resguardada, sola, aislada, sino que ni siquiera podía expresarme a través de redes sociales, no podía tener comunicación primero porque estaba sin teléfono y en segundo lugar porque ponía en riesgo no solamente mi seguridad, sino de cualquiera que se comunicara conmigo. Asimismo, después del 3 de enero para acá, hemos visto que ha habido varias liberaciones o excarcelaciones de prisioneros políticos que estaban en condiciones terribles en las cárceles de nuestro país. Sin embargo, hoy tenemos que decir
que todavía quedan cerca de 500 prisioneros políticos en Venezuela, que la situación en las cárceles es terrible. Todavía aún hoy hay desaparecidos. Esto quiere decir que hay personas que fueron detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado, que estas detenciones obedecieron a razones políticas y que lamentablemente aún hoy, después de muchísimo tiempo, no pueden tener acceso ni siquiera a sus abogados y muchísimo menos a comunicarse con sus familiares. De hecho, en nuestro país hoy estamos viendo que ha ocurrido en días recientes una tragedia en la cárcel de Yare, donde todavía hay varios prisioneros políticos, incluyendo un prisionero político argentino, Giuliani, y no se sabe realmente qué está pasando allí. Hay un reciente comunicado de las autoridades en Venezuela donde hablan de algunos fallecidos, pero lamentablemente no hay información y la angustia crece en los familiares de los prisioneros políticos, porque hay prisioneros políticos mezclados con presos comunes que evidentemente tienen que pasar las mismas penurias del sistema penitenciario de nuestra Venezuela, que es uno de los peores del mundo. Imagínese eso y súmele a ello que usted no haya cometido ningún delito y que su único crimen, entre comillas, sea expresarse en favor de la libertad y de la democracia en nuestro país. Paralelamente a esta situación, tenemos que decir que la crisis económica en nuestra nación avanza, no se supera y que lamentablemente hoy siguen nuestros hospitales sin insumos, siguen los trabajadores procurando tener mejores beneficios laborales y siguen las empresas privadas, las industrias o cerradas o sometidas a enorme cantidad de impuestos y trabas, etcétera, y sumado a ello, pues por supuesto, todo el tema de la falta de Estado de Derecho, y ello evidentemente tiene una repercusión directa en la crisis económica, porque bien sabemos que la economía se sustenta en la confianza y la confianza a su vez en el Estado de Derecho y en la estabilidad jurídica, de tal manera que mientras esta situación esté ocurriendo en nuestro país, no es cierto que pueda haber una verdadera estabilidad económica. En lo político, tenemos que decir que quienes fuimos víctimas de inhabilitaciones administrativas inconstitucionales, por decirlo menos, y que ello nos impide participar en cualquier proceso electoral, seguimos con una enorme incertidumbre porque no sabemos, no tenemos certeza de cuál es la situación de estas inhabilitaciones. Asimismo, los partidos políticos siguen secuestrados, no han sido devueltos a sus legítimas autoridades y siguen estando usurpadas sus tarjetas, sus símbolos y sus colores por ciudadanos que ni siquiera pertenecen a estas organizaciones políticas. Igualmente, nosotros tenemos que decir que la crisis en el país no se ha solventado, pero ello no ha sido óbice para que desde las fuerzas democráticas trabajemos, en primer lugar, en unidad, porque la unidad es nuestro deber. Nosotros somos muy conscientes que nadie puede solo, que solventar la crisis que hay en Venezuela no es un asunto que pueda llevar a cabo una sola persona, que esto tenemos que hacerlo entre todos los que creemos lo mismo, entre todos los que estamos luchando para que haya libertad en nuestro país. Y en ese sentido, la Plataforma Unitaria Democrática ha presentado recientemente a Venezuela una hoja de ruta muy clara, que incluye 8 puntos que en nuestro criterio son fundamentales para poder contribuir a los 3 pasos que ha de alguna manera señalado el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional que deben llevar a la transición en Venezuela. Esos 3 pasos no pueden tampoco darse solos y es menester que ocurran determinadas cosas, determinados hechos para que podamos llegar finalmente a la transición. En primer lugar, tenemos que hablar, evidentemente, de lo que tiene que ver con la liberación de los presos políticos, porque no hay democracia con presos políticos. Luego, el cese de la persecución, porque de poco vale que usted excarcele bajo medidas de presentación en tribunales, etcétera, a varios prisioneros políticos que indiscutiblemente es una ganancia porque pueden estar hoy en la calle, pero sin embargo ellos mismos
siguen perseguidos y hoy todavía no tenemos certeza de que la persecución haya cesado. El aparato represor que produjo esta enorme cantidad de prisioneros y de perseguidos políticos sigue intacto. Esas personas que cometieron esos hechos siguen allí ocupando sus cargos. Entonces, desmontar el aparato represivo es fundamental. En la apertura del espacio cívico es otra de las características y de los requisitos que están en la hoja de ruta para que en Venezuela pueda haber verdadera libertad de expresión, para que las organizaciones no gubernamentales no sean perseguidas y para que evidentemente los partidos políticos podamos generar el accionar que establece la Constitución y que en la circunstancia que vive Venezuela es prácticamente una obligación. Es nuestro deber luchar para que haya democracia y eso lo hacemos obviamente a través de los partidos políticos. Pero esto no basta. Es necesario también que ocurra la reinstitucionalización del país y esto pasa por la designación de autoridades en el Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector de elecciones en Venezuela, que permita que nuestro país pueda tener confianza en un proceso electoral. Después de todos los hechos ocurridos en torno al pasado 28 de julio, cuando la oposición democrática venezolana participó en una elección y cuyos resultados lamentablemente no fueron reconocidos. Y hoy yo fui la testigo nacional de Edmundo González y de María Corina Machado ante el Consejo Nacional Electoral. Y nunca me dejaron entrar al Consejo Nacional Electoral. Nunca se nos permitió a los testigos nacionales, a mí como testigo principal y a los dos dirigentes extraordinarios que me acompañaron como testigos suplentes. Nunca se nos permitió cumplir con nuestro trabajo. A pesar de que nos presentamos al Consejo Nacional Electoral, a pesar de que luchamos, peleamos para poder entrar, eso no fue posible. Y eso no fue el más grave de los hechos. El más grave de los hechos es que luego de que evidentemente no permiten el ingreso de los testigos nacionales, anuncian un resultado que fue prácticamente escrito en una servilleta, que no se corresponde con las actas que reposaban en ese momento en las manos de los testigos de las fuerzas democráticas, de los testigos de Edmundo González, y evidentemente todo esto ha generado una falta de confianza absoluta en las instituciones de Venezuela y muy particularmente en el Consejo Nacional Electoral. De tal manera que para acudir a un nuevo proceso electoral, que es lo que urge hoy en nuestro país, tiene que darse primero una serie de pasos que pasan, repito, por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y por el otorgamiento de las garantías electorales previas que permitan devolver la confianza en el voto. Esto es un proceso que, repito, está embarcado dentro de la ruta de los 3 pasos y que tiene que ver claramente con la imprescindible reinstitucionalización de Venezuela. Hablamos de estabilización en la primera etapa y esta estabilización tiene que estar acompañada de reinstitucionalización. Asimismo, para nosotros es fundamental el retorno seguro de los exiliados a nuestro país. Todos los venezolanos que están fuera de nuestras fronteras, que han tenido que irse a causa de la persecución política, merecen poder volver a la nación sin miedo a ser perseguidos, sin temor a que su libertad de expresión traiga consecuencias en terreno, en Venezuela. Y este requisito es también fundamental dentro del marco de la ruta que tenemos que transitar para que haya democracia y libertad finalmente en nuestro país después de 27 años y obviamente luego de esta indiscutible ventana de oportunidad que se abrió para mi país luego del 3 de enero. Asimismo, para concluir y poder escuchar sus preguntas, es fundamental reiterar el deber que tienen las fuerzas que tenemos, las fuerzas democráticas y del que estamos plenamente conscientes, que tiene que ver claramente con la unidad. No como objetivo, pero sí como medio para alcanzar la libertad. Esto de verdad que me encantaría escucharlos. Damos las gracias a la doctora Solórzano.
A continuación, invitamos a tomar la palabra al doctor Vladimiro Mujica. Se conecta desde Arizona, según entiendo. El doctor Vladimiro Mujica es un destacado científico venezolano. Es director de la Escuela de Física Cuántica de la Universidad de Arizona y tiene entre sus intereses de investigación áreas en la química teórica, nanociencia, energía solar, además de también ser presidente de Benamérica. Bienvenido, doctor Mujica. Bueno, gracias, Carlos, Beatrice, que está al Instituto Inter-American Institute for Democracy por esta invitación. Para mí es un gran placer estar acá con Delsa Solórzano. Yo hace por lo menos 10 años que no veo a Delsa, pero en su momento coincidimos mucho en Venezuela en los tiempos de la Coordinadora Democrática. Y yo, por supuesto, he seguido con mucho detalle las cosas que ella ha hecho en Venezuela, que son absolutamente admirables. Es un ejemplo de coraje ciudadano. Entonces, mis saludos de Elsa. Bueno, yo quería hacer unos comentarios y unas preguntas. Prácticamente todos están conectados con esta situación de transición, que no es un evento, sino un proceso, como ya se ha señalado en diversas oportunidades, y una transición que además está tutelada por los Estados Unidos en términos que son difíciles con frecuencia de analizar y procesar, y que tienen una enorme influencia sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, una pregunta clave, Teresa ya lo mencionó, tiene que ver con la exigencia de tener elecciones confiables. Y creo que en eso coincide la agenda. Bueno, eso está expresamente en el documento de la plataforma y Teresa lo expresó. Ahora, allí viene quizás mi primera pregunta, pero la voy a hacer para que tú la puedas tomar después. ¿Hasta qué punto realmente tenemos un enfoque absolutamente unitario? La declaración es unitaria, pero existe la pregunta que muchos se hacen acerca de que hasta qué punto la situación de deterioro de los partidos políticos en Venezuela no se traduce en que toda esta acción que es necesario adelantar que es indispensable adelantar, se pueda realmente adelantar. Es un tema. El segundo tema tiene que ver con algo que yo escribí hace unos días, que lo llamé el cine negro en Venezuela, que tiene que ver con que hasta qué punto se entienden y lo entienden las organizaciones políticas la naturaleza de los episodios de desobediencia civil que han estado ocurriendo en Venezuela, todo lo que ha hecho la Federación de Centros Universitarios, lo que han hecho los sindicatos, porque ese es un aspecto de toda esta ecuación que no está necesariamente bajo el control de ninguna organización, y que, dada la gravedad de las condiciones en que viven los venezolanos, se pueden desatar episodios de desobediencia prácticamente de manera espontánea. Y lo tercero es que me gustaría que tocaras algo que circuló mucho en las redes y que después fue desmentido, pero bueno, es importante saber tu postura sobre eso, sobre que un grupo de organizaciones estaban convocando una reunión con los hermanos Rodríguez, específicamente con Jorge Rodríguez, a los efectos de discutir si es que había una ruta para participación en las elecciones que incluyera algunas concesiones importantes, entre ellas la liberación de los presos y todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las organizaciones políticas en Venezuela, porque eso es importante que la gente lo entienda. Y termino señalando algo que tú mencionaste también y que para nosotros es absolutamente imprescindible, que es el tema de la recuperación de los derechos ciudadanos de la diáspora.
No es solamente el regreso, como tú te referiste, el regreso de gente que quiera retornar a Venezuela, sino el tema de los derechos políticos de la diáspora. Tenemos entre 4, 5 millones, quizás un poco más, que podrían votar, que están en la diáspora, más los 2 millones en Venezuela que no les han permitido que se registren. Así que estamos en presencia de una situación absolutamente calamitosa, donde al menos a 6 millones de venezolanos se les está conculcando el derecho a elegir. Entonces, este es un punto central porque alguna gente lo ha señalado como algo que puede introducir demoras en la agenda electoral. Pero es algo de tal calibre y de tal importancia que nosotros, Benamérica y todas las organizaciones donde yo participo y otra gente está participando, entendemos que esa ecuación no se puede resolver de ninguna manera sencilla y que es necesario defender el derecho de los ciudadanos a elegir. Bueno, yo para no extenderme, porque sé que somos aquí muy celosos con el tiempo, eso es lo que yo quería comentar. Y otra vez, un placer estar aquí contigo, Delsa. Les advierto que dentro de un rato me tengo que ir porque estoy en un aeropuerto, pero voy a esperar a lo que va a responder Delsa, por supuesto. Denle la palabra a Delsa y dígale que el modelo no es preguntas y respuestas, pero le Sí. conteste por cortesía. Solo para aclarar el tema, el formato de la conferencia, quiero indicar que las conferencias en el instituto siempre son, habla el conferencista y se realizan los comentarios. Por lo tanto, para quienes nos escuchan y están atentos de la conferencia, no va a haber una sección de preguntas y respuestas. Y esto también para los expositores. De la palabra, Delsa. No sé si la doctora Delsa Solórzano simplemente quiere agregar algo, por favor. Muy brevemente, además de saludar con mucho cariño a Vladimiro, ¿no? Evidentemente, Es que él no ha hecho comentarios. hoy hay un gobierno de facto en nuestro país y para que podamos decir que hay democracia es necesario que haya elecciones. Somos conscientes que no puede haber elecciones ya porque no hay instituciones confiables en Venezuela. Él señalaba que hasta qué punto hay un enfoque verdaderamente unitario. Lo hay. Por ello, la hoja de ruta. La unidad de lo diverso es lo que tiene verdadero valor. Y en la plataforma unitaria, si bien no todos pensamos igual, todos somos capaces de ceder en aras del objetivo superior y de ponernos de acuerdo en aras de ese objetivo. Y en cuanto al deterioro de los partidos políticos, yo difiero un poco de ese término. Yo creo que los partidos políticos hemos sido perseguidos, amenazados, han procurado anularnos, pero hemos sido tan fuertes y tan conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos, que fuimos capaces de organizar una elección primaria sin recursos, sin apoyo del Estado, al contrario, pidiendo que no participara el Consejo Nacional Electoral. Y luego de ello fuimos capaces de recorrer en unidad toda Venezuela, a pesar de la enorme cantidad de obstáculos, de la persecución política brutal de la que fuimos víctimas. Y además fuimos capaces de una organización electoral envidiable, porque es que los testigos de mesa que cuidaron las actas no salieron del aire, salieron de los partidos políticos que hacemos vida en la plataforma unitaria y que, repito, somos conscientes de la responsabilidad histórica enorme que tenemos en las manos. ¿Qué ocurre hoy? Que lamentablemente seguimos siendo perseguidos, acosados y nuestras tarjetas y nuestra institucionalidad e imagen ha sido también secuestrada. Sin embargo, la militancia de los partidos está con nosotros, con sus legítimas autoridades. Ok, muchas gracias, doctora Solórzano, por su respuesta. A continuación, quiero invitar a tomar la palabra al doctor Ricardo Israel. El doctor Ricardo Israel tiene un máster y un doctorado en ciencia política de la Essex University, además de ser abogado de la Universidad de Chile y Universidad de Barcelona. Fue candidato presidencial en las elecciones de Chile en el año 2013 y actualmente es profesor visitante de universidades, de varias universidades en Estados Unidos, Inglaterra, Suecia.
pero tenemos el gusto que también es el director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Israel. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a Delsa Solórzano por hablarnos de Venezuela hoy. Y a la distancia, junto a la palabra esperanza, hay dos frases, creo yo, que describen adecuadamente a la Venezuela de hoy, en que la transición se inició, pero se mantiene el miedo. Quizás porque se fue el dictador, pero se mantiene la dictadura. No es algo del todo nuevo, y de eso quiero hablar. Todas las transiciones son distintas unas de otras, y también lo está haciendo la venezolana. Pero todas las exitosas han tenido, sin embargo, elementos comunes entre ellas. Es así como, al igual que en Venezuela, hoy, en el pasado en Argentina, Sudáfrica, Brasil, Uruguay, España, Chile, solo por mencionar algunas, también pareció en más de algún día o momento que el tránsito a la democracia se había estancado, que el agua no fluía, que había mutado en algo diferente, que había aparecido un engendro. En los minutos que dispongo quiero hablar de esto, de lo que ha ocurrido en otros lugares donde han estado exactamente igual y qué se puede aprender de ellos. ¿Qué se puede aprender de otras transiciones? Yo creo que mucho. No solo de sus aciertos, sino también no repetir errores evitables. Por razones de tiempo solo menciono en forma de escueto lo que no debiera faltar ni en Venezuela ni en ningún otro proceso. Lo primero que ha estado siempre presente, y solo hablamos de las transiciones exitosas y no de las muchas que han fracasado, es un calendario, un itinerario con plazos, que desde el día 1 sirve de orientación y de meta. Ejemplo, las elecciones que amarran y comprometen al poder. No es solución mágica. Elecciones también ha habido y muy limitadas en la República Islámica. No, las modernizaciones, sea en el petróleo o en cualquier área, no conducen necesariamente a la democracia como ha ocurrido en China o en Vietnam. ¿Qué es lo que tiene Venezuela? Lo mismo que tenía Chile, por ejemplo. Una enorme tradición democrática. España no la tenía. Como dice Felipe González, no. La primera vez que llegó a la democracia fue en la transición tan exitosa de la década del 70. Pero lo que salva a Venezuela es que no hay que inventar nada, tenía esa tradición. En segundo lugar, no dejarse sorprender por el arsenal de trampas y laberintos que tiene el régimen que se va, el cual, en tercer lugar, debe sentirse siempre fiscalizado, por ejemplo, para estar preparadas con lo que ha ocurrido. Privatizaciones sorpresivas con piñatas para los amigos. Rusia y Ucrania crearon los llamados oligarcas. Y antes que ellos, los sandinistas nicaragüenses simplemente robaron propiedades de otros para consumo personal. O en el Chile de Pinochet, aún hasta hoy, empresas públicas y medios de comunicación fueron entregados a quienes entonces eran sus partidarios. En cuarto lugar, se necesita golpes de efecto que convenzan a audiencias específicas. La captura de Maduro tuvo el efecto de paralizar a la mafia que gobernaba. Y hoy falta uno que convenza a militares, a jueces, a otros sectores que siguen apoyando al gobierno, que la democracia es la estación final de este tren en movimiento. En quinto lugar, lo que está ocurriendo, que expresa un hecho. El chavismo, a pesar de haber sido el culpable de todo lo que ha pasado, ha sobrevivido, tal como ocurriera con el peronismo hasta hoy en Argentina, para la cual hay que pensar que junto con empujar el carro democratizador, hay que pensar que ellos también se están preparando para las elecciones y que la caja fiscal va a ser dedicada a ese fin y que mucho el gasto público va a tener esa finalidad y por lo tanto hay que pensar en escenarios transitorios de mejoramiento económico, porque esto se ha dado en otras situaciones que buscan influir de mala manera en el electorado. En sexto lugar,
estrategias continuas, una detrás de la otra, de acciones que tengan como objetivo difundir la sensación que el régimen pierde poder y que éste se traslada a las fuerzas democráticas, sobre todo en los sectores donde ésta tiene apoyo, como también en temas que los venezolanos perciben como determinantes para el futuro del país. Existe en Venezuela un gobierno legítimo elegido del 28 de julio y que éste debe ser visto también como interlocutor de Estados Unidos y de los inversionistas en el tema del petróleo. Hay y debe haber necesariamente un momento para un golpe de efecto que marque un antes y un después. Y hoy creo que no es otro que el anunciado, el regreso de María Corina Machado al país, donde creo que la bandera que debe ser tomada, considerando todas sus experiencias, es no solo la de la democracia como objetivo ideal, sino que este ideal debe también expresarse en movilización de masas. En otras palabras, repetir a mayor escala el éxito que tuvo lugar en las primarias y en la cantidad de votantes en el 28 de julio. Hay que proponerse que ojalá María Corina Machado sea recibido por cientos de miles en Caracas, para iniciar un recorrido del país ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. Creo que otras actividades deben ayudar al mismo objetivo. Por ejemplo, los días previos a la llegada, en otras experiencias se sumaron iniciativas, algo que fue importante en transiciones exitosas. El regreso de los exiliados políticos, por cierto, con todas las seguridades que se pueda, no en forma clandestina, sino presentándose a los tribunales desafiando todas las prohibiciones. En otras transiciones donde tuvo éxito, fue también una oportunidad para que los tribunales empezaran a romper en forma pública su vinculación al régimen. Y aún más relevante, a diferencia de la llamada amnistía, que en realidad solo ha sido una excarcelación, por esa vía u otras similares quedan sin efecto las limitaciones a la libertad de expresión y movimiento que el régimen ha instalado. Un calendario de democratización, es decir, un itinerario, es algo que no ha faltado en ninguna transición exitosa. Ahora, el regreso y el recorrido por Venezuela de la líder tiene que estar unido a una movilización alrededor de fechas concretas, tal como ocurrió el 2024. Lo que Estados Unidos ha establecido en Venezuela se llama un protectorado. Y en ese esquema se le deben pedir cosas concretas que no deben ser menos de lo que ha hecho en otras transiciones. En Chile hubo un embajador que es parte de la historia de esa transición, que no solo hacía gestión en el gobierno, que en la calle apoyaba a las víctimas y a la oposición. Fueron años donde a través del conocido incidente Las Uvas Envenenadas, Estados Unidos dijo públicamente que nos admitían desvíos de la ruta democratizadora. Culmino con lo siguiente. Debe haber mayor actividad de la que no se ha podido haber, marcar la diferencia. En relación a experiencias exitosas de transición, faltan propuestas y acciones opositoras que dominen las conversaciones y el escenario. Y si a mí me piden una conclusión, repito lo dicho. Si hay que elegir un solo elemento, la transición venezolana todavía carece de una hoja de ruta hacia la democracia. Y idealmente, quien va a fijar y garantizar, y por ello se va a dedicar María Corina Machado, apenas pise territorio venezolano y comienza a reescribir ese contrato ético que ha suscrito con el pueblo venezolano. Debe entenderse, y así lo enseñan tanto las experiencias exitosas como las fracasadas, que no hay nada, absolutamente nada irreversible en la transición a la democracia. Nada. Por lo tanto, el único lujo que no puede permitirse la oposición democrática no es fracasar, sino dejar de intentarlo. Que lo único y lo peor que puede ocurrir es algo que sé que no va a pasar por la tradición de Venezuela y por lo que se nos explicaba sobre la acción de los políticos, los partidos y sus militantes en la irrelevancia. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Israel.
A continuación, tengo el gusto de presentar a la doctora Beatriz Rangel. La doctora Rangel es una muy reconocida internacionalista. Ella tiene varias maestrías en Desarrollo Económico de Boston University y en Administración Pública de Harvard. Desde el año 94, la doctora Rangel ha desarrollado su carrera en el área de operaciones y consultoría. Actualmente es directora gerente de AMLA Consulting Group y directora del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenida, doctora Rangel. Muchas gracias, Francisco. Gracias al Instituto por haber organizado esta serie para escuchar las voces del protagonismo venezolano, que es el que está en Venezuela, no el que está fuera de Venezuela. Exceptuando, por supuesto, María Corina, que salió recientemente y no está en Venezuela porque no la dejan entrar. Gracias, Delsa, por ofrecernos una descripción tan clara y conmovedora de la tragedia que sigue viviendo Venezuela y por recordarnos que en momentos límites el liderazgo requiere no solo de firmeza ni de hojas de ruta, sino también de humanidad. De tus palabras emerge una idea muy poderosa. El pueblo venezolano no está inmóvil, está atento, está esperando y sobre todo se está preparando para recuperar una libertad que ha sido secuestrada por un régimen que ha sustituido instituciones por redes de control, de miedo y de crimen. En ese contexto, tu insistencia en la organización ciudadana no es retórica, es estratégica, porque no hay república posible sin ciudadanos activos, conscientes y organizados. En América Latina ha sufrido durante demasiado tiempo una cultura política feudal que concentra el poder y debilita al individuo. Hemos construido sistemas que limitan la capacidad de las personas para decidir su propio destino, alimentando economías de dependencia y perpetuando la exclusión. En ese sentido, este ha sido uno de los errores históricos más persistentes. Pero Venezuela puede estar en el umbral de algo distinto. Hoy emergen liderazgos que rompen con ese patrón. Liderazgos que no buscan sustituir una élite por otra, sino devolverle el protagonismo a la sociedad. En ese proceso destacan dos figuras que han logrado conectar con el país real, con ese país que vive, con ese país que sufre. María Corina Machado y Delsa Solórzano. Lo que las distingue no es solo su valentía, sino su visión. Una Venezuela donde la sociedad civil define el rumbo, donde las instituciones nacen de la ciudadanía, donde la política deja de ser un ejercicio de control y se convierte en un instrumento de servicio. Hoy hemos tenido el privilegio de escuchar a una de esas voces, a una líder que ha decidido quedarse, enfrentar la adversidad desde adentro y acompañar a quienes han sufrido el dolor de la separación, del exilio y de la muerte. En medio de una realidad, o de esta realidad, ustedes no solo han resistido, han comenzado a debilitar las bases del autoritarismo, con constancia, con inteligencia y con coraje, de manera que los nombres de María Corina y Delsa ya están escritos en la historia de Venezuela. Gracias, Delsa, por recordarnos gracias, Delsa, por compartir con nosotros esa visión de una Venezuela herida, pero no vencida, entristecida, pero esperanzada, golpeada, pero aún capaz de imaginar ella misma su reconstrucción sin necesidad de asesorías externas. Desde el Inter-American Institute for Democracy las acompañamos a las dos con respeto y convicción y quedamos atentos no solo a sus palabras, sino a la tarea que nos corresponde en este esfuerzo colectivo por sembrar nuevamente la paz, la libertad y la prosperidad en la patria de Bolívar. Muchas gracias, doctora Rangel. A continuación, invito a tomar la palabra al doctor Armando Arratia. Doctor Arratia es un abogado muy reconocido, especializado en derecho penal. Fue fiscal de Venezuela, ex juez, presidente del circuito judicial del estado de Miranda. Además ha sido profesor de posgrado y de pregrado de la Universidad Santa María. Tiene escritos varios libros, entre ellos el Código Orgánico Procesal Penal.
Además, es presidente del partido COPEI, ODCA, Estados Unidos, y es un miembro muy activo de la oposición venezolana. Bienvenido, doctora Ratti. Quiero dar las gracias a este instituto que de verdad ha aportado muchísimo a la democracia en el mundo. Delsa, un placer saludarte. Antes que todo, yo creo que tenemos que estar claros en 3 puntos fundamentales. Cuando se retoma el proceso de cambio en Venezuela, se toman decisiones muy drásticas. La número 1, el cambio de faz. Eliminar la ilegitimidad del señor Nicolás Maduro a través del proceso de extracción que históricamente todos conocimos y vivimos. Ahí se cumplió el primer elemento, el cese de la usurpación. El segundo paso, que va dirigido al cambio de la estructura jurídica, a establecer un gobierno de transición, tiene varios aspectos. El primer aspecto que hay que analizar, que recordemos que cuando falleció el señor Hugo Chávez, el Tribunal Supremo de Justicia legisló y modificó la Constitución en sus artículos 232, 233 y 234 de la Constitución Nacional. No sé si se recordarán eso una vez que falleció el señor Hugo Chávez y vino Nicolás Maduro y de ser vicepresidente lo convirtieron en presidente. Aquí tenemos que analizar 2 cosas fundamentales. La número 1 es que estamos en presencia de una doctrina creada por ellos mismos y que en estos momentos la tienen como carta bajo la manga para perpetuar en el poder a la señora Delcy Rodríguez, que por materia constitucional nada más puede estar 90 días renovables por 90. Entonces yo quiero que hagamos énfasis en estos pequeñitos detalles. Este es el tiempo que necesitamos para poder modificar inmediatamente toda la estructura jurídica. Y esa estructura jurídica, y quizás va a ser vista como una decisión un poco fuerte, pero yo la llamo terminante, que es la disolución del Congreso actual. Porque ahí tenemos otro problema, que después que transcurran estos pasos de estos 90, prorrogables por 90, viene ya la toma por el hermanito de ella, Jorge Rodríguez, que en el orden de suceder constitucional vendría al poder. Fíjense ustedes dónde estamos parados. Por eso entiendo la premura de tomar algunas decisiones. Después de este paso, podría ser el Tribunal Supremo de Justicia el próximo en la cadena constitucional, entre comillas, de este proceso. Esto conlleva el desmontaje también del Poder Judicial, que es inevitable. Y este proceso tenemos que tratar de lograrlo en menos de 6 a 7 meses. Quizás soy uno de los pocos que se ha pronunciado realmente sobre estos 3 puntos. Y a su vez, la creación y desmontaje del Consejo Nacional Electoral, desde su cabeza hasta el mensajero, estructuralmente y operativamente. Estoy de acuerdo en que tenemos que ir a unas elecciones, pero no podemos ir a elecciones mocho. Tenemos que ir a unas elecciones que nos garanticen
las garantías mínimas para que la gente pueda sufragar y elegir en paz a nuestra presidenta. Lo digo muy claro, la señora María Corina Machado, quien se ha convertido en nuestra principal electora, ha llevado con hidalguía, con honor y conjuntamente con todos los miembros de la plataforma unitaria, y hago énfasis en la plataforma unitaria, porque sin partidos políticos no hay instituciones. Entonces, este camino se resume en una sola palabra: unidad. Y estoy viendo disvariar algunas cosas, algunos hechos que lamentablemente nos están afectando en la consolidación de la unidad. Por supuesto, aquí tenemos otra consecuencia final, que es el desmontaje del aparato represor. Esta ley de amnistía que se elaboró, tenemos que hacer énfasis en la historia. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando se le dio la amnistía a estos señores del golpe de Estado que encabezó Hugo Chávez Frías y Arias Cárdenas, y aquel grupo que se juramentó en el Samán de Güeres, fueron objeto de una ley de amnistía. Y esa ley de amnistía no llevaba ni medidas cautelares, ni normas judiciales, ni mucho menos. Se les dio una amnistía aprobada por el Congreso, refrendada por el presidente de la República, que ese entonces era mi compañero y gran fundador, el señor Rafael Caldera, un gran demócrata. Entonces, ¿por qué la mezquindad de otorgar una ley de amnistía sin alcabalas? ¿Dónde se ha visto esto? Entonces, yo quiero invitarlos a todos que estas palabras lleguen a una profunda reflexión, a tomar la oposición en una sola unidad. Y quiero sugerir a mi amigo Carlos Sánchez Berzaín y a su junta directiva que la conforman, por favor, que sumemos ese esfuerzo, que convoquemos a la unidad, que logramos que podamos reunir en este país, este gran país, a toda la oposición para hacernos en un solo equipo, en un solo lugar, para lograr la independencia, la segunda independencia de Venezuela. Muchas gracias y disculpen lo largo de la exposición. Damos las gracias al doctor Arratia. A continuación, las conclusiones de la conferencia Venezuela Hoy por Delsa Solórzano estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, 5 veces ministro de la presidencia de Bolivia, escritor, catedrático y estadista, director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Berzaín. Gracias. Empiezo agradeciendo a doña Delsa Solórzano por su participación en esta conferencia en la que nos ha brindado su vivencia, nos ha brindado su experiencia y sobre todo nos ha brindado una fase más de la lucha permanente que ella lleva adelante por libertad al pueblo de Venezuela. Parece que en las Américas el tema de la libertad es un tema de mujeres, porque estamos viendo la lucha en Venezuela, María Corina Machado, Delsa Solórzano, una cantidad de heroínas, aquella gente que sigue manifestándose en las puertas de los centros de detención, las esposas, las hijas, las madres de los presos políticos que todavía hay en Venezuela, la gente que lucha de la misma manera en Cuba, la gente que lo hace en Bolivia, la gente que está tratando de lograr la libertad en serio en escenarios en los cuales se han abierto canales de esperanza, pero no se ha conseguido ni la libertad ni la democracia. Por eso quiero empezar diciendo que, en mi opinión, coincido con la señora Solórzano, la situación de Venezuela no está resuelta
y yo afirmo que Venezuela sigue siendo una dictadura. Porque para que haya democracia tienen que concurrir los 5 elementos esenciales de la democracia, que en las Américas no son idealistas, son mandatorios, son obligatorios. Están establecidos por la Carta Democrática Interamericana y son el respeto a la libertad y los derechos fundamentales, la separación e independencia de los poderes públicos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la libre organización política y, en base a esos 4 elementos, la celebración de elecciones justas, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Porque Venezuela no es todavía una democracia, está bajo un sistema de tutela establecido por los Estados Unidos a partir del momento que capturan a Nicolás Maduro y lo someten a la justicia. La tutela quiere decir cuidado, amparo, defensa, no es gestión. Por eso es tutela. O sea, Estados Unidos no está gestionando el gobierno de Venezuela, está tutelando que los propios miembros de la organización de crimen organizado que están desmontando, los propios mafiosos, cumplan una agenda que ha sido claramente establecida en 3 puntos. Primero, estabilización. Segundo, recuperación. Y tercero, transición. Hoy día, la estabilización y la recuperación están cumplidas. Estamos en la etapa de la transición, que fue definida por el gobierno americano como la fase final centrada en la celebración de elecciones libres y la consolidación democrática. Pero esta situación confronta con una estrategia del socialismo del siglo XXI, del grupo más importante de delincuencia organizada transnacional que se apropió de la política desde Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en parte de sus países paradictatoriales, que conjugan el manejo del espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que para no entregar completamente el poder, ceden espacios parciales de ese poder a cambio de ganar tiempo, con la esperanza de lo que siempre les ha funcionado, que es que cambie el gobierno en los Estados Unidos y de esa manera tienen 13 presidentes de los Estados Unidos a los que la dictadura cubana ha manipulado. Desde Eisenhower hasta Biden, pasando por Trump 45. La pregunta es si Trump 47 va a ser el presidente número 14 que el sistema criminal dictatorial cubano, venezolano, castrochavista manipule, o si se ha de acotar esa ecuación de la manipulación del espacio, de ceder espacios de poder a cambio de ganar tiempo, y se van a terminar efectivamente las dictaduras este año 2026 como tiene que ser. En ese marco de referencia, yo quiero simplemente aportar algunos elementos para los luchadores por la libertad venezolanos, para que terminen de recuperar la democracia, para que lo hagan más rápido. Estamos en una disputa entre lo deseable y lo posible. ¿Qué es lo deseable? Lo que han expuesto aquí los oradores, que se cambie el tribunal electoral, el Consejo Electoral, que se cambien a todos los jueces, que cese la crisis humanitaria, que regresen todos los exiliados y toda la gente que se ha ido de Venezuela, que se encare la crisis económica, que cese la impunidad. O sea, quieren primero efectuar lo que se llama la transición y después el cambio de gobierno. Y eso es un error, porque de esa manera le están cediendo el tiempo que necesita la dictadura para permanecer y para prevalecer. ¿Qué es lo que hay que hacer, en mi opinión? Achicar los tiempos y hacer elecciones ya, como se pueda. ¿Y cómo es el como se pueda? Con condiciones mínimas. El retorno de María Corina Machado y la operación de los partidos, ya está. Si el pueblo venezolano fue capaz el año 2023-24, en plena dictadura, con plena represión, con todo el sistema funcionando, de ganarle la elección y tener un mecanismo de control electoral extraordinario que demostró el robo de la elección al mundo entero, ¿cómo no va a ser capaz de ganar una elección este año? En las condiciones actuales, que son condiciones que han mejorado ostensiblemente la libertad,
en relación al año 2024. Porque ahora hay represión, pero hay menos represión. Hay presos políticos, pero hay menos presos políticos, y los líderes políticos pueden actuar. Y María Corina puede ganar la elección, tomar el gobierno y desde el gobierno producir la transición, donde sucederá toda la larga lista de lo que la gente con vocación democrática y los venezolanos deseamos. Entonces, este es un tema de una definición estratégica. No nos enfanguemos en lo deseable, hagamos lo posible. Y lo que hay que hacer es sacar cuanto antes a los resabios de la dictadura que sigue administrando Venezuela. Y la única manera de sacarlos es haciendo elecciones. ¿Para que la gane quién? La que la tiene que ganar. Esa líder por la que todo el pueblo venezolano votó en una primaria, esa líder a la que le impidieron ser candidata y tuvo que inventarse 2 candidatos de repuesto, y esa líder a la que le han impedido representar la voluntad popular efectiva. ¿Quién mejor que María Corina y un gobierno de unidad nacional puede producir la transición en Venezuela? Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Tomar el poder, y para tomar el poder ganar elecciones. ¿Cuándo? Este año. Ese es el concepto estratégico que yo quiero dejar. Y termino simplemente diciendo que si eso no sucede, es muy posible que estemos discutiendo el próximo año o el subsiguiente año quiénes son los vocales, quiénes son los jueces, a quién liberan, a quién no liberan, y la dictadura se haya quedado. Hasta tener un mejor momento en un contexto internacional en el que ya se han preparado. Acaba de producirse en Barcelona una farsa, donde todos los gobiernos paradictatoriales, liderados por Sánchez de España, integrados por Lula del Brasil, Sheinbaum de México, Petro de Colombia, y todos los serviles de la dictadura cubana se han reunido bajo el título de defensa de la democracia, para defender a la dictadura más antigua que es Cuba, a nombre de la democracia, tratando de generar una narrativa de apropiarse de la democracia. Esa reunión ha pasado casi intrascendente porque al mismo tiempo en Madrid estaba María Corina Machado reuniendo al pueblo venezolano en el exilio para recuperar la libertad en Venezuela. Entonces, señores, no les cedamos más tiempo, no admitamos cuentagotas de espacio, y entendamos que la tutela de los Estados Unidos tiene que contribuir a que se cumpla la transición que consiste en hacer elecciones. El resto de la transición, el proceso de cambio, lo hará un gobierno democrático, porque no va a haber sino ganancia de tiempo y engaño en manos de los criminales que forman parte de la misma organización delictiva que hoy día todavía detentan el poder formal y efectivo en algunas circunstancias en Venezuela. Muchas gracias, doctor Berzaín. Con eso concluye la conferencia Venezuela Hoy por Delsa Solórzano. Damos las gracias a quienes se unieron a través de las redes sociales y nos visitaron acá en el instituto. Un buen día.